El rol del gobernante es ese, no ver el día a día, sino tener un poquito una visión a mediano plazo o a largo plazo. ¿Cómo es la relación de un intendente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, con el gobernador de la provincia? Esto es política y son las reglas de juego y uno las conoce. A veces en algunas cuestiones puede ser que el gobernador beneficie, si lo querés llamar de alguna manera, un poquito más a los del espacio de pertenencia de él. A mí me parece que no hay ningún gobierno que haga todo mal y no hay ningún gobierno que haga todo bien. En nuestra propia gestión, uno es consciente que hay cosas que las hizo mal o no las pudo hacer o no las sabe hacer. ¿Tenés la posibilidad de ser reelecto? ¿Ya está definido eso? Sí, no, he decidido no ir por un tercer mandato. ¿Cómo se está manejando? Porque hace poco hubo internas para la conducción del partido. Nosotros tuvimos internas en Magdalena con el sector de Evolución, que es el sector que la figura más visible es Martín Lustó. Se impuso nuestro espacio, lógicamente, así que vamos a tener la conducción del comité a partir de marzo de este año, el comité de distrito. Entiendo que por ahí, y es legítimo que así sea, pueden llegar a tener un precandidato a intendente y disputarnos una paso. El tema que ahí hay que ver qué van a hacer nuestros socios del PRO. ¿Cómo crees vos que se resolvería mejor? Una paso siempre es buena porque fortalece. Política voy a seguir haciendo y estaré en el lugar que mi partido y mi espacio me necesite. Esta es la primera gestión que le puede dar impulso al crecimiento del distrito, aunque el presidente y el gobernador sean de otro partido político y sin depender de los recursos que vengan de la provincia y de la nación. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Buenos Aires. Tenemos una provincia. Disfrútala con recreo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gonzalo, ¿cómo es enero 2023 en Magdalena con esto de que hay supuestamente un boom turístico? La verdad que muy buena la temporada. Estamos recibiendo mucho turismo de cercanía, de la región de La Plata, Gran La Plata, la zona de Capital, toda la región AMBA Sur, Berazategui, Varela, producto de una gran inversión que nosotros hicimos en los balnearios de nuestro distrito, precisamente para eso, ¿no? Para recibir a mayor cantidad de turistas y que tengan mayor calidad en los servicios. Y también entiendo potenciado por la pospandemia, que los lugares así como los lugares del interior de la provincia, si lo querés llamar de alguna manera, y que encima tienen la particularidad de estar cercanos a los grandes centros urbanos, se han potenciado. Ajá. Y el perfil de este turista, que entiendo que será nuevo, o por lo menos no es el habitual o no es el convencional, ¿qué perfil tiene, digamos? Porque es la típica familia que va a pasar el día, desde la mañana muy temprano hasta la tardecita, o a lo sumo quedarse un fin de semana en un lugar que no está tan lejos de la casa y con un coste económico, si lo querés llamar de alguna manera, que es accesible para el trabajador, ¿no? Para la persona que por ahí no dispone para irse hasta la costa, que ya son otras distancias, otros montos. Y se puede pensar, digamos, hasta qué punto la inversión del municipio se puede apuntar ahí cuando no es Magdalena un distrito que se pueda caracterizar por ser turístico, como por ejemplo Villa Gesell o Pinamar. Digo, ¿hasta qué punto el presupuesto te permite o las prioridades te permiten decir vamos a invertir acá cuando seguramente tendrás por otro lado golpeándote la puerta por otra necesidad más urgente? Sí, nosotros, si bien lo suponíamos cuando recién arrancamos la gestión, obviamente después lo comprobamos a medida que tomamos la decisión política de hacer estas inversiones. Y coincido con vos, que muchas veces el vecino te puede decir, en vez de invertir en el balneario, ¿por qué no haces 4 cuadras más de cloaca? Lo que sí pudimos comprobar después, que cuando vos tenés afluencia de gente externa, o sea que si lo querés medir en términos económicos, es plata que se genera en otro lado y se gasta en Magdalena, también en el día a día te soluciona cosas, porque entonces hay un nuevo restaurante que le dio trabajo a 5 personas, tenés la estación de servicio que vende más, entonces hace todo un círculo virtuoso, que es que se inyecte más dinero de manera rápida en la economía nuestra, que se generen nuevas posibilidades de trabajo. Lo mismo nos pasa con los eventos culturales, nosotros hacemos 4 o 5 veces al año eventos culturales, que obviamente el costo mayor lo afronta el Estado municipal, contratando artistas, sonido, escenario. Pero eso nos permite recibir 15, 20.000 personas un fin de semana donde trabaja toda la economía de nuestro pueblo. Entonces, en algún punto vos a veces tenés que mirarlo un poquito más lejos, ¿no? Entiendo que por ahí el rol del gobernante es ese, no ver el día a día, sino tener un poquito una visión a mediano plazo o a largo plazo. La inversión en el balneario fue importante, de hecho fue histórica, desde la década del 50 que no se invertía en serio en el balneario municipal,
Y nosotros entre el 2018 y el 2019 pudimos cambiar toda la infraestructura, desde los sanitarios hasta el espacio público, el equipamiento del espacio público. Hoy eso rinde su fruto con días de 5.000, 6.000 personas, ¿no? Claro. ¿Cómo es la relación de un intendente de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, con el gobernador de la provincia? ¿Cerquita lo tenés y al mismo tiempo...? Hablo por mí, pero entiendo que se pueden sentir mis colegas del radicalismo representados. Nosotros hemos tenido una relación desde lo institucional absolutamente cordial, siempre dispuestos a atendernos. No significa que te solucione el problema, pero al menos te escuchan. Y nosotros siempre tratamos, porque lo entendemos así, de mantener una relación institucional, porque en definitiva, si yo tengo una diferencia con el gobernador, y eso repercute en una mala relación y eso a la vez conlleva que no me resuelvan los problemas, lo va a sufrir mi vecino, más allá de que a mí me puede beneficiar mejor o un poquito o no como gestión de intendente. Entonces, creo que los intendentes... Pero sí, eso puede ser la mirada desde un lado, y del otro lado, ¿hay respuesta a eso? ¿Es consecuente con esa lógica? ¿O del otro lado dice, no, este es radical, que se arregle solo? Esto es política. Y son las reglas de juego y uno las conoce. A veces en algunas cuestiones puede ser que el gobernador beneficie, si lo querés llamar de alguna manera, un poquito más a los del espacio de pertenencia de él. A nosotros creo que nos pasó lo mismo, al menos los que ya tenemos 2 mandatos, nos pasó lo mismo en el primer mandato, en el mandato de Vidal, 2015-2019. Por ahí es lógico que un ministro, a los que son de su mismo partido político, los atienda o les resolucione las cosas más rápido, porque también hay otro nivel de cercanía, de recorrido juntos, no sé. Muchos de los ministros de Vidal, nosotros arrancamos haciendo campaña juntos. Después terminamos, en mi caso, intendente y uno de ellos de ministro. Entonces había un vínculo personal, de militancia, de trayectoria. Con el gobernador Kicillof, nosotros lo conocimos, creo que el 14 o 15 de diciembre del 2019. No habíamos tenido trato. Nunca habíamos tenido trato con él, que en ese momento hizo una gran reunión, los 72 intendentes que no somos del Frente de Todos. Lógicamente, con la pandemia cambió esa... 2020, perdón, te había dicho que era enero del 2019. Enero del 2020. En marzo, cuando comienza la pandemia, el foro de intendentes radicales siguió funcionando, no así el foro de Cambiemos. Se descontinuó por 1000 razones. Nosotros mantuvimos la institucionalidad del foro de intendentes radicales, entonces empezamos a vincularnos a través de, en ese momento, la ministra García, con el gobierno provincial, que en la mayoría de las reuniones también participaba el gobernador. Primero íbamos 4 o 5 representando al foro, era la época que no podíamos juntarnos. Posteriormente venía el foro con un representante de cada sección electoral, pero tratamos de mantener ese diálogo fluido, más que nada de gestión, ¿no? De lo que era el FIM, lo que eran algún ATP, la ayuda a algún colega que por ahí tenía los números medio en rojo, hoy por hoy la emergencia agropecuaria, o sea, son temas variados, depende de dónde estés gobernando. Cada municipio tiene cosas que son similares, pero también los 135 municipios son 135 realidades y prioridades distintas muchas veces. Ahora, esa relación en el año electoral se mantiene. ¿Crees que puede llegar a tener algún cortocircuito? Puede llegar a haber en algún momento, porque es un año electoral y uno participa de un espacio político que pretende gobernar la provincia de Buenos Aires, eso no lo vamos a negar. Pero nosotros las veces que hemos mantenido diferencias con el gobierno provincial, y en mi caso puntual, generalmente lo he transmitido por privado al ministro al cual le estaba haciendo algún reclamo y si después venía un periodista y me preguntaba, no tenía problema en hacerlo público, pero siempre desde primero un marco del respeto, que es lo que corresponde, y segundo que eran críticas puntuales a ciertos puntos de la gestión. A ver, no voy a decir nada nuevo, a mí me parece que no hay ningún gobierno que haga todo mal y no hay ningún gobierno que haga todo bien. Hasta en nuestra propia gestión. Uno es consciente que hay cosas que las hizo mal, o no las pudo hacer o no las sabe hacer. Entonces me parece que tenemos que entender también la crítica y aprender algo de la crítica. Y las veces que, al menos desde la gestión de Mañana, se ha criticado al gobierno de la provincia, era para mejorar la calidad de vida de los vecinos, no a los votantes de mi boletín. Y no lo hacemos con especulaciones de sacar un voto más. Porque creo que lo he dicho también públicamente. Yo puedo tener 1000 diferencias ideológicas o de la visión de la política que tiene el gobernador, pero yo no dejo de desconocer que lo votaron. Claro. Entonces, si no empezamos a aceptar eso, ¿no? Después de 40 años de democracia, quiere decir que no aprendimos nada.
los problemas ahora más acuciantes que tiene Magdalena para resolver en este último año que te queda de gestión, y a propósito de lo que decías recién de las cosas que por ahí no se hicieron del todo bien, ¿cuál sería lo que te queda pendiente y el desafío para este último año? Nos queda terminar la ruta, que es la ruta principal, es la vía principal de comunicación que tenemos con La Plata, que es nuestro gran centro por vinculaciones culturales, de salud, educativa. La 11. Exacto. La Ruta 11 fue una obra que empezó la gestión anterior. En marzo del 2020, cuando empieza la pandemia, se paralizó la obra. Primero por la pandemia, después porque la provincia no le pagaba las actualizaciones a la empresa. O sea, hay mil explicaciones. Pero de todas yo maneras entiendo que estamos en un tiempo suficiente. Es una obra de la provincia. Es una obra de la provincia que yo estoy tratando de gestionar para que la active la provincia y la termine. Está al 98%, por otro lado, ¿no? El sentido común indica que hay que terminar esa obra. Y para nosotros estratégicamente es muy importante. De ahí sale la producción de Magdalena, de la industria y del sector agropecuario. E ingresa la materia prima que utilizan esas industrias y la usan los vecinos diariamente. Por eso es muy importante desde el punto de vista de la comunicación. Y terminar de formalizar el polo carcelario, que es una de las mayores fuentes de empleo en nuestro distrito, pero tiene en la infraestructura básica, como es el sistema de saneamiento de agua, de cloaca, de infraestructura hospitalaria, que después de 25 años que hace que está el servicio penitenciario sentado en Magdalena, tendría que haber empezado a ir resolviéndose. Sumado que es el segundo polo carcelario más grande del país, ¿no? Está Florencio Varela primero, después Magdalena. ¿Cuáles son las obras que Falta incluye? una planta depuradora como principal obra que atenta a la salud pública, reitero. Claro, porque ¿dónde eso va? Al río. Eso va, que viene a colación de lo que me estabas preguntando primero. Nosotros estamos haciendo una gran inversión para poner en valor nuestras playas y que el turismo se acerque, y a 6 kilómetros tenemos 7.000 personas, porque vos tenés la población carcelaria más los empleados, que están sin tratamiento, las aguas servidas van a un piletón y después eso por desborde obviamente termina en el Río de la Plata, ¿no? Que nos tendría que preocupar a todos los bonaerenses, porque el Río de la Plata es de todos los bonaerenses. Obviamente somos los afectados más directos somos nosotros. Bueno, creo que eso tendría que ser como una política de Estado. Porque reitero, no lo resolvió ni el gobierno de Cambiemos, ni tampoco lo resolvió este, o sea, ni tampoco lo resolvieron los anteriores. O sea, son cuestiones que se van dilatando en el tiempo y que son perjudiciales para la población, gobierne quien gobierne. Entonces creo que a mí me gustaría al menos, cuando termine mi mandato, dejar encaminado el proyecto, algún compromiso. Y de cuestiones que sí son resorte del municipio, ¿qué debes y qué te falta? Tendríamos que potenciar mucho más el acceso a la vivienda. Nosotros, si bien incorporamos en estos 7 años de gestión 400 lotes urbanos, algo que no es fácil. Conseguir hoy tierra urbana es... Hay mucha demanda, digamos, hay mucha gente que se acerca a vivir a Magdalena. Fundamentalmente, Magdalena tiene una particularidad. No vas a encontrar en su conformación social los extremos. Vos no tenés gente de la clase alta, ni tenés gente de la clase más baja. Una clase media trabajadora, por las características productivas de empleados, de industrias, del Estado, servicio penitenciario, tenemos un regimiento muy grande, docentes. Entonces, gente que en condiciones quizá un poco mejores de las que estamos viviendo hoy económicamente, acceden a un préstamo para hacerse su vivienda o pueden acceder a un terreno y de a poco ir haciéndose la casa. El gran problema que teníamos era que no había tierra disponible, la poca que había era cara, casi inaccesible para un trabajador poder comprarla. Bueno, nosotros generamos 400 lotes. Este año tenemos el compromiso de la provincia de que vamos a firmar un convenio para hacer al menos 150 viviendas. Que recién ahora lo podemos hacer después de haber estado 7 años. Lo ideal es que el Estado tenga ese plan de vivienda, ese plan de acceso a la tierra de manera continua, ¿no? Que si vos generás, por ponerte un ejemplo, 50 casas por año, bueno, en tu mandato son 200. Bueno, si vos, gobierno tras gobierno, estás permanentemente construyendo, el déficit habitacional no es tan grave como es hoy en día, ¿no? El tema es que son políticas buenas que después se descontinúan. Bien, te llevo un poco al plano de la política. Año electoral, decíamos, 7 años llevas en Magdalena, tenés la posibilidad de ser reelecto. ¿Ya está definido eso? Sí, no, he decidido no ir por un tercer mandato. Entiendo que es bueno que la política se renueve, obviamente que aspiramos a seguir gobernando nuestro espacio. Y me parece que a veces es bueno
Porque nosotros lo que tratamos siempre, y no lo decíamos de demagogo ni porque era lo políticamente correcto, nosotros tratamos de imponer un modelo de gestión que termina beneficiando al vecino. ¿Y cómo calificaría? ¿Cuál sería el modelo, que caracterizaría a Magdalena la gestión Peluso? Resumido, que por ahí el vecino de a pie, que no está en el día a día, no va a... Puede identificar, a ver. No sé si me lo va a identificar, pero resumido, y que es la realidad de 100 distritos del interior y que muchos intendentes lo han logrado, y nosotros también, es que hoy en Magdalena, para que haya obra pública importante, no necesitamos de fondos nacionales ni provinciales. Nosotros en este momento tenemos obra por más de 400 millones de pesos con fondos propios. O sea, Claro, fondos, obra pública. Que obra pequeña, digamos, obviamente no la ruta, no el polo. No una ruta y no un puerto. Pero y no tampoco lo del el polo penitenciario, no. El servicio penitenciario, aparte, por más que lo pudiésemos hacer nosotros, le corresponde a la provincia porque son cárceles del Ministerio de Justicia. Por eso. Pero, por ejemplo, nosotros hoy estamos en condiciones de hacer 50 cuadras de pavimento, que son 250 millones de pesos. Esa obra, en gestiones anteriores, y hablo de lo que conozco que es Magdalena, de intendentes del Frente de Todo o intendentes radicales, si no venía un fondo extraordinario de nación o provincia, no se hacían. Pero no se hacían porque no alcanzaba el dinero. O sea, los recursos propios del municipio era para los servicios, pagar los sueldos, brindar la atención de la salud, barrer, juntar la basura. Ese modelo de... Bueno, nosotros, por ejemplo, el equipamiento del parque automotor, nosotros el vehículo más antiguo que vas a ver rodando, que es del municipio, es 2016. O sea, prácticamente tenemos un parque automotor 0 kilómetros, porque yo entiendo que el Estado no tiene por qué no ser igual que un privado en la manera de manejarse, ¿no? Más allá de que no está para ganar plata como el privado, tampoco tiene que estar permanentemente perdiendo o haciendo malos negocios. Entonces, endeudándose. El municipio hay que gestionarlo correctamente, y entiendo que ese modelo, la próxima gestión lo puede continuar todo lo que estamos haciendo bien y mejorar todo lo que nosotros por ahí no hacemos bien o nos equivocamos. O sea, es continuar lo bueno y mejorar lo malo, si lo querés llamar de alguna manera. O sea, la característica de la gestión es que pudiste conseguir recursos y fondos para no solamente para pagar los sueldos y juntar la basura, sino también para hacer obras. Y eso... Hablando de esto que me decías hoy de la relación con el gobierno provincial y demás, una vez un ex intendente me explica y me enseña que el día que vos, como intendente, podés guardar 6 masas salariales, podés dar el lujo de pelearte hasta con el presidente. Vos tenés garantizado el éxito de tu gestión. Bueno, nosotros logramos tener 18 masas salariales. Guardar, digamos, como respaldo. Como respaldo, como ahora que hemos tomado una medida directa contra el campo no, a favor del campo, que es durante un año no cobrarle la tasa de servicios rurales. Eso van a significar 200 millones de pesos menos para el municipio. ¿Y eso como consecuencia del tema de producto la sequía? Sí, obviamente, es por la emergencia agropecuaria. Nosotros tenemos declarado desastre, ni siquiera es emergencia. Eso te iba a preguntar. ¿Magdalena está en desastre declarado por la provincia? Declarado por el Ministerio de Asuntos Agrarios y comprobado científicamente. Nosotros teníamos un registro de 1.100, 1.200 milímetros anuales y en el 2022 llovieron 510. Claro. Y en el 2021 habían llegado 600. O sea, claro. Nosotros lo venimos arrastrando de hace 3 años. ¿Cuántos contribuyentes de esa categoría, digamos, tenés en Magdalena, más o menos? O sea, productores agropecuarios que se venían beneficiados por eso. Nosotros se lo dimos a todos, que son alrededor de 700 y pico de partidas. Ah, bien, ahí está. La característica es que nosotros no solamente eximimos de la tasa de servicios rurales, que ahí el beneficio es para el propietario, sino que también eximimos la guía de Hacienda, porque tenés que conocer tu realidad. Nosotros tenemos mucho productor que no es propietario. O sea, vos le das la guía pero no le cobrás. Exacto. Entonces vos ahí terminás beneficiando al sector en su totalidad, porque hay mucho productor que arrienda el campo. Claro. Y obviamente se dedica a la cría de ganado. Cuando no paga la partida, pero tiene que pagar la guía. Claro, a él no le impacta la tasa a la hectárea porque eso lo paga el propietario del campo. Pero sí le impacta la guía. Entonces, el beneficio es para los dos. Claro, y ustedes tienen básicamente producción ganadera de cría. Nosotros tenemos algo en Babio, que hay un poquito de agricultura, por las características de la tierra nuestra, es prácticamente cría. ¿Sí? Que es uno de los sectores más golpeados, la agricultura está 100% pérdida. Y tenemos un polo lechero bastante importante, porque tenemos una de las industrias más importantes de la región, la número 1 en fabricación de dulce de leche, que obviamente también se ven afectados, porque al estar mal la agricultura, el balanceado también aumenta mucho, que es lo que se le da a la vaca de tapa. Bueno, esto es una cadena, que esto uno lo aprende hablando con el sector, ¿no? Siempre tuvimos un diálogo
permanente con todo, con el sector industrial y con el sector agropecuario. Bien, volviendo a la política, no vas a hacer, y me imagino que querés que tu espacio continúe, por lo tanto tendrás algún candidato. Sí, nosotros también... En el radicalismo cómo se está manejando? Porque hace poco hubo internas para la conducción del partido. Nosotros tuvimos internas en Magdalena con el sector de Evolución, que es el sector que la figura más visible es Martín Lustó. Se impuso nuestro espacio, lógicamente, así que vamos a tener la conducción del comité a partir de marzo de este año, el comité de distrito. Y los que estamos en el gobierno también pertenecemos todos al sector de Adelante Buenos Aires, que Maxi Abad es la figura que más trasciende, ¿no? Que es el presidente actual también del comité provincial. Pero bueno, fue una interna en términos democráticos, terminada la interna, entiendo que Evolución se va a sumar a trabajar con nosotros en la Igual fue pareja dentro de todo. Sí, hubo una diferencia. 480-400, por decirte algo, ¿no? Lo que pasa es que es una interna de suma cero, el que gana se lleva todo. Claro, sí. O sea, nosotros nos quedamos con la presidencia, la vicepresidencia, secretaría, son los cargos de la mesa directiva, como quien dice. Y ese sector, digamos, no estaría interviniendo en la próxima, digamos, no... Entiendo que por ahí, y es legítimo que así sea, pueden llegar a tener un precandidato a intendente y disputarnos una paso. El tema que ahí... hay que ver qué van a hacer nuestros socios del PRO. O sea, nosotros no tenemos que cometer la torpeza del radicalismo y con dos candidatos. ¿Y hay negociación para que, digamos, hay aspiración del otro lado y hay negociación para tratar de encauzar eso, o van a ir a... Diálogo hay permanente, más allá de que yo soy por ahí soy la figura con más visibilidad. Entiendo también que una vez que tengamos los candidatos de nuestro espacio, nos sentaremos en una mesa a conversar. Como yo no soy candidato, me parece que no estoy 100% legitimado para encarar una negociación con otros sectores, ¿no? Bueno, pero el sumado que conduce es sumado el que también falta poco, pero falta mucho. Reitero, hay que ver qué hace nuestro socio del PRO, porque si nuestro socio del PRO decide tener una lista propia en Magdalena, bueno, el radicalismo no puede ser tan torpe de ir con dos candidatos y que el PRO termine pasando por el medio. Te lo simplifico así. Pues ahí tendremos que sentarnos los radicales y tratar de tener una lista de... Y bueno, nosotros estamos trabajando con algunos sectores del PRO también para incluirlos, y mi aspiración es que haya dentro del espacio juntos un solo candidato en Magdalena para no debilitar. Claro. Eso a nivel, digamos, vos que tenés seguramente línea con Maxi Abad, me imagino, y con la conducción del radicalismo, ¿cómo se está tratando de encauzar, digamos, los municipios que son conducidos por el intendente que es de Juntos por el Cambio, definirían esa cuestión? ¿Se trataría de que no haya interna donde hay conducción y sí donde no hay? ¿Eso se está definiendo? Sí, acá hay pregunto de otra manera, ¿cómo crees vos que se resolvería mejor? Por ejemplo, en Magdalena, ¿cuál sería lo ideal, más allá de todas las negociaciones abiertas que hay y todo lo que vaya a pasar de aquí a junio que se cierren las listas, ¿no? Más allá de eso, ¿cuál sería el escenario ideal para la conducción? Yo entiendo que una paso realizada con responsabilidad, ¿no? Me refiero a que no sea una... donde ciertos límites no se crucen. Yo creo que una paso siempre es buena porque fortalece, ¿no? Después cada partido hará su cuenta, porque obviamente nosotros como queremos, en Magdalena queremos que gobierne juntos, pero queremos que gobierne el radicalismo. Entonces entiendo, por eso te decía recién, si el PRO está decidido a poner un candidato y armar una lista, usted tiene que... Ahí el radicalismo de Magdalena, llámese Evolución, llámese Adelante, tendrá que sentarse y decir, vamos con una sola lista de radicales. Pero no podemos darnos el lujo de dividirnos los radicales para que el PRO pase por el medio, ¿no? Como nos ha pasado en otras oportunidades, en otras ciudades. El radicalismo fue con dos listas y terminó imponiéndose un candidato del PRO. Lo que sí, la información nosotros tenemos, que es de lo que yo puedo hablar con la prensa, incluso porque es de público conocimiento, es que la Mesa Nacional ha establecido que en los lugares que haya lista de consenso, habrá lista de consenso, en los lugares que no hay lista de consenso se va a ir una paso. Gobierne o no, Juntos por el Cambio. Bueno, si hay reglas claras, por eso te digo. Esa sería una regla. Exacto. Es una regla. Tiene que haber reglas claras. Si nosotros ya estamos sabiendo a partir de febrero que va a haber paso, si no nos ponemos de acuerdo en nuestro pueblo, bárbaro. Que haya paso con cierta claridad en por dónde va a pasar la campaña. Magdalena es muy particular, pero sé que en algunos pueblos también ha pasado. A nosotros nos pasó que la relación con uno de los concejales del PRO no es la mejor y hoy es el principal opositor que tenemos en el distrito. Es más opositor que el Frente de Todos. Entonces me parece que esas no son
condiciones eso, buenas. Eso está pasando en Magdalena ahora. Eso pasa hoy en Magdalena y ha pasado en con, otros municipios. Quizá en otros municipios. Claro, porque yo vislumbraba ahí cuando vos hablabas que casi que tenías más temor de que se te meta PRO por el medio, como decís vos, que perder o con el frente de todos, precisamente. O sea, esa sensación parece que es así. O sea, vos preferirías... Es que muchas veces los oficialismos pierden las elecciones por sus propias divisiones, no por méritos de la oposición. Pero eso marca que hay diferencias irreconciliables o son cuestiones personales. No, digo, son de cuestiones... En este caso, volvemos a la política parroquial de Magdalena. Sí. Son cuestiones de formas de ver el Estado irreconciliables. O sea, pero bueno, entonces está hablando de que alguno de los dos está fuera... Por eso nosotros decidimos decirle que no pertenecía más al gobierno. O sea, si él quiere seguir... Él es representante del PRO y legítimamente así se autodenominó, porque allá el PRO no está como partido político, es junta promotora, no sé cómo le llaman ellos. Pero sus ideas eran diametralmente opuestas a lo que estábamos haciendo. Un ejemplo sencillo, que creo que fue uno de los mayores logros y de que algún día la gente podrá recordar mi gestión por eso, porque como yo siempre digo, asfalto hicieron todo, cordón cuneta hicieron todo, uno habrá hecho más, otro habrá hecho menos. Nosotros establecimos por ley el boleto universitario, gratuito, ¿no? A mí me gusta aclarar, no es gratuito porque alguien siempre lo paga. Pero hoy vos, si sos estudiante universitario de Magdalena, tenés garantizado venir a la universidad sin un mayor costo. Exacto, porque los chicos estudian acá. La mayoría viene de Plata. 600 pesos sale el pasaje hoy, ida, 600 pesos vuelta. O sea, si un laburante en Magdalena que gana 100.000 pesos por mes, tiene 2 hijos en la universidad, ¿cómo hace para mandarlo todos los días? Entonces nosotros, porque así ideológicamente desde el radicalismo lo pensamos así. El Estado lo que te tiene que garantizar es la igualdad de oportunidades. ¿No? Cuando hablan de la meritocracia, sí, yo estoy de acuerdo con la meritocracia. Ahora, garantizame la posibilidad, porque si yo no tengo para cenar esta noche, ¿de qué meritocracia me estás hablando? Bueno, este es el ejemplo concreto. El Estado municipal le garantiza a todos los estudiantes universitarios de Magdalena venir a la universidad. Después si se reciben o no es un problema de ellos. Pero no se va a quedar ningún chico sin la posibilidad de venir a estudiar por falta de dinero. Él estaba en contra de esta política. Entonces me parece que es una diferencia irreconciliable. No garantizarle el acceso a la educación a un vecino. Es más, nosotros en su momento había una limitante, que si vos ibas a un establecimiento privado no accedías al boleto educativo. Con el argumento de que se tenía que pagar la cuota. Claro, bueno, claro. Que eso es conocer la realidad. Después detectamos que había 13 chicos. De los 450 chicos que eran beneficiarios del boleto educativo, solo 13 iban a un... ¿Qué hicimos? Ampliamos la ordenanza, él la votó en contra. Ahí empezamos ya con diferencias de visión de Estado. En su momento propuso una reducción de tasas municipales, se enganchó en el discurso de Iguacel, entonces empezó a que... Nosotros se lo dijimos con respeto y seriamente, listo, no hay ningún problema, vamos a sacar estas 10 tasas que vos proponés. Ese dinero que dejamos de percibir, ¿dónde recortamos? Porque si no es fácil proponer, y es demagógico aparte. ¿Qué más quiere escuchar al vecino que decirle que no le va a cobrar más las tasas? Y capaz que a la semana siguiente te presentaba un proyecto para aumentar los sueldos el 40%. Entonces había una contradicción. Si por un lado me decís que no cobremos tasa y por otro... Bueno, entonces esas diferencias fueron haciendo que la relación, la verdad, terminó de la peor manera desde lo político, no desde lo personal, yo siempre distingo, al punto tal que ha habido proyectos de ordenanza que han sido votados por el Frente de Todos, por nuestro bloque, con un voto en disidencia, que es el voto de este señor. Entonces, bueno, después en cada pueblo hay que resolver estas cuestiones. Claro. Pero si voy, vamos a suponer que la Mesa Nacional de Juntos decidiera que no haya paso en los gobiernos, en los lugares donde gobierna Juntos por el Cambio. La verdad que a mí se me haría muy difícil sentarme con ellos y hacer una lista de unidad. Por esta visión diametralmente opuesta que tenemos a la política. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aspiramos? Ahora ya te hago una cuestión casi más de análisis provincial o nacional, pero digo, si ese tipo de situaciones se replican en otros niveles, ¿qué chances hay de que Juntos por el Cambio termine siendo, ponerle que fuera gobierno el año que viene, a nivel nacional o provincial, termine teniendo las mismas problemas de gestión que tiene ahora Frente de Todos, justamente por esas diferencias? Bueno, entonces, en primer lugar hay que aprender de los errores propios. 2015 creo que uno de los mayores errores,
Qué fácil hablarlo con el diario del lunes, ¿no? Pero bueno, se hizo un muy buen acuerdo electoral para ganar una elección, no teníamos un acuerdo de gobierno. Nos encontramos el 10 de diciembre con la provincia de Buenos Aires, con la Nación, gobierno nacional, obviamente el gobierno era de Macri, gobierno provincial, algún lugar al radicalismo, un ministerio, algún cargo se les dio. Me parece que nosotros tenemos que, y a la vez, aprender de la buena o mala experiencia de nuestro adversario, que es lo que vos estás marcando. Claro, porque entendemos que nosotros tenemos que llegar. Porque yo no me imagino un gobierno donde esté Iguacel y Abad en el mismo lugar. Pero Entiendo sin embargo forman parte del punto de cambio. Bueno, eso se soluciona, que en la Argentina no estamos acostumbrados, con acuerdos programáticos de gobierno. Fundamentalmente con eso. Que Juntos por el Cambio le sepa decir al bonaerense o le sepa decir al argentino a nivel nacional, bueno, mirá, si somos gobierno, vamos a implementar estas políticas consensuadas previamente entre los distintos espacios que conforman este acuerdo, para que no sea un acuerdo electoral y que realmente sea un gobierno de coalición. Entiendo que la situación también objetivamente ha cambiado. Una cosa era el radicalismo del 2015, nosotros veníamos de una elección en el 2011 que habíamos salido tercero, donde no teníamos candidato a gobernador propio de hacía muchos años. A mí me tocó ser candidato con De Narváez, me tocó ser candidato con Sargini, cuando en el 2015 algunos radicales se escandalizaban porque íbamos con Vidal. Digo, tengan memoria, ustedes nos hicieron ir con De Narváez y Sargini, ¿no? Sin hacer un juicio de valor de quién es mejor o quién es peor. O sea, no era la primera vez. Y de hecho, tampoco como Unión Cívica Radical hacía años que no íbamos en una lista. Entiendo que la interna, la primaria del 2021 fue, por lo menos para el radicalismo, fue muy positiva en el aspecto de que por lo menos el PRO nos empezó a prestar un poquito más de atención. Ya no brindamos una estructura de fiscalización y un comité por pueblo en cada distrito. Claro. No, sacamos el 40%, hicimos una muy buena elección en los grandes centros urbanos, que por ahí es la fortaleza del PRO. Hicimos una muy buena elección en el interior bonaerense. Entonces entiendo que hoy nos sentamos de otra manera en la mesa con nuestros socios, ¿no? Con la coalición cívica, con el PRO. Gonzalo, si no vas a ser intendente, ¿qué vas a hacer el año que viene? Este año, mejor dicho. Política voy a seguir haciendo y estaré en el lugar que mi partido y mi espacio me necesite. Uno siempre tiene aspiraciones, y no porque sea como una escalera que quiere subir peldaños, pero entiendo que estos 8 años de experiencia en la gestión, más de 30 años de militancia, puedo ocupar un rol en cualquier lugar donde me convoquen, siempre y cuando me siente cómodo y vea que puedo llegar a transformar algo de todo lo que nos hace falta a los bonaerenses. ¿Y desde qué lugar, de qué oficina, espacio o butaca crees que podés, vos con 8 años de intendente más toda la militancia, podés llegar a estar más cómodo y ser más útil? ¿Cuál sería el lugar? Más cómodo seguramente en un lugar ejecutivo, porque uno no deja, el intendente no deja de caracterizarse por estar resolviendo problemas y ejecutando cosas de manera diaria, ¿no? Seguramente en un lugar ejecutivo. Tampoco tendría inconveniente en ocupar un cargo en un ámbito legislativo. Pero volviendo a lo mismo, no ocupar un cargo por ocupar el cargo, sino primero tener un equipo de acompañamiento, tener un partido político que sostenga algunas cuestiones, porque entiendo también que desde el punto legislativo hay un montón de cosas que están mal y hay que modificarlas y hay que cambiarlas, trabajando en serio. Desde el sistema impositivo hasta la reforma de la policía, hasta la reforma del Código de Procedimiento, hasta la reforma del sistema penitenciario. Pero trabajando en serio, no dejar estos temas para épocas electorales y discursos facilistas. Y eso se hace en equipo y trabajando en el ámbito legislativo. Tiene que haber un bloque, tiene que haber un partido político, tiene que haber especialistas en el área que asesoren. Entonces creo que es un desafío interesante y lógicamente que vos después, al cabo de un recorrido en un área, puedas haber algún resultado positivo para que no seas uno más que pasaste por un lugar, ¿no? Como para cerrar, Magdalena tiene, entre otras cosas, ¿no? Seguramente uno que lo ve un poco más de lejos, que no está tan en el día a día, un intendente que se lo recuerda por haber sido el que enfrentó a la Shell o que tuvo que afrontar todo ese problema con el derrame. Otro intendente que quedó, ponele, se lo reconoce o quedó como el intendente que permitió o que hizo que finalmente Punta Indio pase a ser distrito.
Peluso, ¿cómo crees que va a pasar si es que pasa digamos, a ser reconocido por fuera de Magdalena como el intendente que qué? Lo que decíamos hoy en una parte de la entrevista, que aparte es lo que uno recoge de charlar con los vecinos, esta es la primera gestión que le puede dar impulso al crecimiento del distrito, aunque el presidente y el gobernador sean de otro partido político y sin depender de los recursos que vengan de la provincia y de la nación, que llegan igual a mi distrito. O sea, como un intendente que fue que logró, como administrativo. Logró la independencia económica, si lo querés llamar de alguna manera, y un dato que no es menor, en pleno gobierno del macrismo, nosotros generamos más de 1000 puestos de trabajo. Cuando el macrismo destruyó trabajo. Cuando el gobierno de Macri, una de las cosas negativas que tuvo fue la contracción del empleo. Si querés, fue desgracia de lo que le pasó a otros sectores que benefició a la industria. Y te estoy hablando de 1000 empleos entre, fundamentalmente, el sector privado. Porque es fácil crear empleo público. Claro, por eso. ¿En qué empleo en qué? Por ejemplo, nosotros tenemos una curtiembre muy grande que una multinacional, lógicamente. Diciembre del 2015, que es cuando yo me junto con que tiene que ver con la impronta del gobierno. Yo la primera reunión que tuve como intendente fue con los industriales de mi distrito. Desde el que tenía 15 empleados hasta JBS, que es una multinacional brasilera, que tenía 340 en ese momento. Hoy tiene 700. Fue la primera curtiembre en el país que tomó mujeres. Hoy hay más de 100 mujeres trabajando en esa curtiembre, con resistencias del sector, resistencia incluso hasta del propio gremio, de que se incorporara la mujer a ese rubro de curtidores que era casi exclusividad de los varones. Lo mismo con Bacalín, que es una industria láctea que superó los 300, y estamos hablando de empleo directo, más todo lo que se genera de manera indirecta, porque una gran industria necesita de pequeños talleres metalúrgicos, electricistas, bueno. Nosotros también le dimos una gran impronta a la productividad y a la generación de empleo genuino, formal, en blanco, de calidad, sumado lógicamente al servicio penitenciario, que por una cuestión de que como las cárceles se van ampliando y cada vez hay más gente detenida, necesitan más. Yo creo que eso es una de las cosas también que en su momento la gente lo puede llegar a recordar nuestra gestión, porque fundamentalmente los chicos jóvenes, todos recuerdan cuál fue su primer empleo. Entonces van a decir, no, fue en tal año, gobernaba tal gobierno. Bueno, no fue suerte, no fue casualidad. Ahora estamos impulsando el sector turístico para eso. Nosotros entendemos que esa va a ser uno de los grandes motores de la generación de empleo y de ingresos para nuestro distrito. De hecho, y con esto vamos cerrando, para que el que nos ve y escucha entienda de dónde arrancamos. Cuando nosotros asumimos la gestión el 10 de diciembre del 2015, en Magdalena no había hoteles. No había hoteles y nosotros entendemos que eso lo tiene que hacer el privado. El Estado no puede tener un hotel. Entonces, ¿cómo íbamos a promocionar y a generar inversión en turismo cuando si vos ibas no tenías dónde alojarte? Bueno, hoy tenemos más de 7 hoteles registrados, uno de los cuales es de alta gama, ¿sí? Una cadena. Un hotel boutique, y después tenemos alojamientos muy dignos y que están permanentemente con ocupación, casi al 100%, y habilitados. O sea, se triplicó el número de restaurantes, se ha duplicado el número de bares, bueno, alojamientos rurales, un montón de factores, ¿no? La pandemia potenció eso, mucha gente decidió invertir en Magdalena, pero también un gobierno con una política activa hacia eso. No es suerte, no es casualidad. O sea, en realidad yo creo en la suerte, pero creo que vos lo que tenés que tener es prepararte, trabajar todos los días, entonces cuando viene la oportunidad la aprovechás. Gracias. Gracias a vos.